Nos vamos a Ecopetrol, porque son muchos los días que hemos estado hablando de la preocupación que existe en el sector de explotación de hidrocarburos por la reforma tributaria, por los anuncios de la ministra de Minas, por el hecho de que no se confirme por parte del gobierno Petro si finalmente se abrirá o no una puerta para la exploración y nuevas licencias. Sin embargo, también, Paola, recuerde usted que en el Congreso llegaron unos parlamentarios con iniciativa de decir, no, es que se debería nacionalizar la explotación y la exploración de hidrocarburos. En fin, son muchos los mensajes que han girado en torno al sector petrolero y sin duda Ecopetrol, siendo la joya de la corona de las entidades públicas, la que además le genera ingresos pulpitos a la nación, pues se convierte en epicentro de preocupación, de inquietud, pero también de esperanza con miras al futuro, ¿no? Sí, señor Juan Pablo, y eso es lo que queremos analizar hoy en un panel muy interesante en el que vamos a tener a expertos en este sector, por supuesto ambientalistas también, para saber cuál es el rumbo que debe tomar Ecopetrol, teniendo en cuenta pues esas ideas o esos planteamientos que se han hecho dentro de este nuevo gobierno. Además, porque usted sabe, al inicio de esta semana, el lunes 24 de octubre, fue elegida ya la nueva junta directiva de la petrolera, en donde llegan 5 personas nuevas que son alfiles del gobierno del presidente Gustavo Petro, y pues esto hace pensar a muchos que puede entonces cambiar el rumbo de Ecopetrol y que las decisiones que tome ahora esta junta directiva pues serán un mensaje bien importante para la estabilidad macroeconómica del país y sobre todo para esa decisión definitiva que van a tomar desde el gobierno de continuar o no con los contratos de exploración y explotación de petróleo, porque es que además, Juan Pablo, pues por esta causa, por la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia, pues es que Ecopetrol recibe la mayoría de sus recursos, la mayor parte de los recursos, claro, y también la nación. Colombia, las finanzas de Colombia dependen del trabajo que hoy en día hace Ecopetrol, y por eso pues llama la atención qué va a pasar y preocupa también el futuro de la petrolera. Pero esa pregunta se la hicimos justamente hace unos días aquí en Sigue la W a la ministra de Minas, Irene Vélez Torres, porque pues quién mejor que ella para saber qué es lo que va a hacer con Ecopetrol. Y ahora con 5 miembros de la junta de ellos, del gobierno adentro, pues también ese camino va a ser un poco más fácil. Esto fue lo que nos dijo en ese momento la ministra Irene Vélez. Escuchemos. Vamos a ver el video de la ministra. Paola, una vez más, el máster de emisión de Sigue la W en el estudio digital de Prisa Media presenta problemas técnicos. Cosa que a veces nos sorprende, ¿no? Porque es que hay tantos problemas que se acumulan. Pero bueno, pero entonces si quiere tratemos de recordar así de manera sucinta lo que ella dijo. Número uno, ella dijo que no se quería marchitar a Ecopetrol, ¿no? Sí. Esa fue tal vez la primera de las expresiones que utilizó. Ese es el punto más importante, porque pues en medio de esta preocupación que hay por esas declaraciones que ella misma ha dado de no continuar con contratos para sacar petróleo y gas en el país, pues lo primero que uno piensa, bueno, y entonces se va a acabar Ecopetrol, porque es que Ecopetrol lo que hace es eso. Claro. Ella dice, no lo vamos a acabar, pero la vamos a transformar en una empresa verde. Exactamente, entonces habla de generación de energías limpias y habla ella también del hidrógeno. Del hidrógeno como una nueva fuente de energía. En fin, es que y no sé si... Y de utilizar Ecopetrol para fortalecer la transición energética, la matriz que ellos quieren crear para, digamos, unir o tener más consolidada la transición energética en el país. Paola, intentémoslo por segunda vez, porque a veces el máster de emisión de Sigue la W Digital funciona. Veamos. No, de verdad. Ecopetrol. Usted va a proteger a Ecopetrol, usted quiere Ecopetrol. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Ecopetrol? ¿Le gustaría ver a Ecopetrol florecer o, como algunos dicen, usted está marchitando Ecopetrol? Ecopetrol es una empresa del Estado de la cual estamos absolutamente orgullosos y creemos que puede ser la bandera de
el cambio y de la transición energética justa. Queremos ver a Ecopetrol más verde y ese es nuestro compromiso desde este gobierno, que Ecopetrol tenga más inversiones en energías renovables no convencionales, que Ecopetrol nos ayude a repensar el tema del hidrógeno y cómo es un vector clave de la transición energética justa, que Ecopetrol nos ayude porque tiene toda la infraestructura, todo el conocimiento, porque está haciendo investigación sobre transición energética, entonces en Ecopetrol confiamos. O eso En es lo que Ecopetrol piensa la ministra. confiamos. Sí, mantenerla así como una empresa bastante importante para el país, usted lo decía, la joya de la corona, pero enfocada hacia la transición energética y hacia la generación de energías limpias. Sobre esto es lo que vamos a hablar ahora, Juan Pablo, sobre esas preocupaciones que hay frente al futuro de Ecopetrol con nuestros invitados, a quienes vamos a saludar inmediatamente. Inicialmente quiero saludar al exministro de Minas y Energía, Amílcar Acosta, quien se conecta hasta ahora con nosotros para darnos su punto de vista frente a estas declaraciones de la ministra y sobre el futuro de Ecopetrol. Por supuesto, doctora Amílcar, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Escuchando las declaraciones que dio la señora ministra, yo creo que de entonces a hoy ha venido decantándose la posición del gobierno frente a la posibilidad de que se firmen nuevos contratos de exploración y explotación en el país, de una negativa tajante a que se suscribieran nuevos contratos. Se pone de manifiesto en las últimas declaraciones, especialmente el reportaje que le publicó El Espectador el domingo pasado, que ya no se descarta. Y el día de hoy, precisamente, se pronunció José Roberto Acosta, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, donde en sus declaraciones fue muy claro que el marco fiscal de mediano plazo, que es como la hoja de ruta fiscal de los gobiernos, se plantea la necesidad de que se suscriban nuevos contratos. Y esto va muy en línea con la posición que ha mantenido el señor ministro de Hacienda desde su misma posesión, en donde ha sido reiterativo de la continuar las contrataciones de nuevo, que le puede asegurar al Estado la sostenibilidad fiscal. Pues mire, precisamente, y quiero saludar también a esta hora a Tomás González, otro exministro de Minas también. Obviamente como exministros, tanto el doctor Amílcar como el doctor Tomás González pues han sido miembros de la Junta Directiva de Ecopetrol, y pues ahora Tomás González es director del Centro Regional de Estudios de Energía, porque sobre eso que mencionaba el doctor Amílcar, y además usted también lo ha dicho en varias oportunidades, doctor González, pues es muy difícil reemplazar los recursos que hoy genera Ecopetrol con estas actividades o estas labores de exploración y explotación de hidrocarburos. ¿A usted cómo le suena entonces esa opción que plantea la ministra de volverla una empresa verde y que se concentre en la transición energética? Buenas tardes, Paola. Un saludo muy especial para usted, para mis compañeros de debate y para quienes nos oyen en este momento o nos ven también en este momento. Mire, yo creo que es fundamental que el gobierno entienda que ellos son los que ponen el entorno en el que opera la empresa. Entonces la ministra dice, Ecopetrol confío. Muy bueno decirle, yo en Ecopetrol confío que va a hacer la tarea, pero también le va a entorno, vamos a tomar las decisiones de política pública para que Ecopetrol pueda florecer. Usted me pregunta por la transición. No se nos olvide que Ecopetrol tiene una política transición energética, una estrategia a 2040 de transición energética, que es una estrategia que les tomó tiempo construir, una estrategia que hace dos cosas, que dice, vamos a descarbonizarnos, vamos a aumentar y a mejorar nuestra sostenibilidad, pero sin descuidar la rentabilidad. Entonces, las nuevas energías, por supuesto que son una opción interesante para Ecopetrol, pero es completamente irreal pensar que en el corto plazo esas nuevas energías sean capaces volúmenes de ingreso que
Sí, doctor González, se nos congeló. No. Se nos congeló la señal con el exministro González. Ya volvemos con el Paola, porque sé que usted tiene más invitados. Sí, señor. Mire, porque en esta discusión obviamente también hay una parte muy interesada y que es también un protagonista de todo lo que pase con Ecopetrol, y es la Unión Sindical Obrera, la USO. Por eso está con nosotros a esta hora también el presidente de ese sindicato, el señor John Rodríguez, a quien también le pregunto, ¿usted qué piensa sobre las declaraciones que hasta ahora se han dado frente a lo que será el futuro de Ecopetrol? Hola Paola, muy buena tarde, y a todos los radioescuchas de la W, agradecer por el espacio. En primer lugar, nosotros compartimos plenamente que Ecopetrol debe ser la herramienta fundamental de la transición energética. La transición energética no es un capricho de Gustavo Petro, la transición energética es una realidad de la humanidad. Si bien es cierto, acaba de decir el doctor Tomás González que Ecopetrol tiene una estrategia al 2040 acerca de transición energética, que la reconocemos los trabajadores y las trabajadoras, ese esfuerzo hay que agudizarlo, hay que hacer algo más ambicioso, tiene que salir de los parques eólicos, tiene que salir de simplemente algunos proyectos de autoconsumo, y Ecopetrol como herramienta principal de la transición energética debe liderar esta propuesta. Ahora bien, la ministra Irene dice Ecopetrol, confiamos en Ecopetrol. Nosotros decimos confiamos en Ecopetrol porque la hemos construido. Este sindicato y los trabajadores hizo posible la creación de Ecopetrol hace 71 años y nosotros tenemos 100, pero además la fortalecemos día a día con los trabajadores y las trabajadoras. Ecopetrol hay que invertirle en nuevos proyectos en clave de transición energética. Ecopetrol hay que invertir en una refinería en Barranca Bermeja en clave de transición energética. Hay que tener un diálogo fluido, una relación estable con las comunidades de entorno petrolero, porque todo esto nos ayuda a cuidar y a fortalecer Ecopetrol. Entonces compartimos plenamente que Ecopetrol es la principal herramienta de la transición energética, compartimos que debemos fortalecerla y debemos cuidarla como la hemos venido cuidando los trabajadores, el sindicato y obviamente el país. Sí, veamos ahora entonces el punto de vista de la academia. Está con nosotros también Sergio Cabrales, él es ingeniero y también profesor de la Universidad de los Andes, porque quiero preguntarle si usted ve este mensaje de la ministra por el lado de sí marchitar un poco la empresa o de pronto irla acabando gradualmente, o si en cambio volverla verde es la salvación y ese es el futuro que merece y que necesita Ecopetrol y los colombianos. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Digamos, inicialmente, pues Ecopetrol ya está en una transición y está encaminada a reducir sus emisiones. Las emisiones de Ecopetrol son relativamente pocas, digamos, como si, digamos, estamos hablando de alrededor de 11 millones de toneladas de CO2 equivalentes frente a los 300 millones que tiene Colombia. Es importante notar una cosa, y es unas particularidades que tiene Colombia en la transición energética. Nosotros no somos iguales que el resto de países del mundo. Nuestra matriz de generación eléctrica es relativamente muy limpia porque nosotros estamos basados en la generación hidráulica. Básicamente generamos con agua el 75 al 80% de la electricidad. ¿Sí? Entonces, digamos, solamente el 8% es con carbón, otro 8% es con gas natural. Entonces, digamos, ese es relativamente pequeño. Ecopetrol, sus emisiones son 5 millones alrededor por la parte de las refinerías de Barranca y Reficar en Cartagena, y los otros pues son asociados a la extracción. Digamos, imposibilitar la extracción de hidrocarburos en Colombia pues no tiene ningún beneficio a nivel mundial. Estamos hablando de reducir un poco más de 5 millones de toneladas de CO2. El problema real de Colombia, hay que decirlo en términos de las emisiones de CO2, es la deforestación y el cambio del uso del suelo. Sí, digamos que más de la mitad de las emisiones que tiene Colombia están asociadas a esa parte. ¿Sí? Entonces, digamos, ese debe ser el foco principal. Por el otro lado, respecto a Ecopetrol, es difícil cambiar su foco, ¿sí? Rápidamente, porque, digamos, ellos son 18,000 empleados directos que tienen un conocimiento, una trayectoria en la extracción de hidrocarburos. Digamos, no es fácil cambiarlos de un momento a otro. Se están haciendo unas políticas interesantes en la parte de reducción de las emisiones por parte de Ecopetrol, de bajar esos 11 millones
a lo mínimo, digamos, porque hay todavía una tecnología que nos hace falta inventarnos, sobre todo en la parte de refinación, pues para disminuir. Pero digamos, ya hay una hoja de ruta establecida que tiene Ecopetrol. Sí, y mire Juan Pablo, precisamente sobre eso que nos menciona el profesor Sergio Cabrales, pues también hemos visto cómo a nivel internacional pues las principales empresas petroleras sí están entrando en el tema de la transición energética, pero de manera muy lenta. Y eso es lo que le quiero preguntar a nuestro siguiente invitado, a Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y ambientalista también, si Ecopetrol puede lograr rápidamente hacer ese cambio, o más bien como lo asegura el profesor Cabrales, esto es algo muy lento. Yo creo que tiene que estar totalmente enmarcado en la política de descarbonización de la economía. Como lo dijo el doctor Cabrales, la gran prioridad de Colombia tiene que ver con la deforestación, detener la deforestación y hacer unos cambios muy profundos en las prácticas agrícolas. Producen entre el 55 y el 60% de emisiones. Ahí es donde debe estar concentrado todo nuestro esfuerzo. Y naturalmente Ecopetrol debería ser una fuente de recursos importantes para lograr ese cometido. Llevar a cero la deforestación y hacer un cambio importante en las tecnologías agrícolas requiere un esfuerzo muy grande desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de recursos del gobierno, y puesto que de alguna manera Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro, pues debe mantenerse una empresa altamente rentable en todos estos años para poder hacer cuestiones como la descarbonización de la economía en lo que se refiere a la deforestación y naturalmente recursos para erradicar la pobreza, que es, digamos, es otro de los hechos importantes para el país. Naturalmente Ecopetrol debe cooperar debe hacer parte de la transición energética en lo que se refiere reemplazar o sustituir los combustibles fósiles por los combustibles energías no convencionales, pero creo que ha habido una confusión en el país. Digamos, Ecopetrol debe ser una empresa que siga produciendo petróleo y gas en tanto que sea competitiva en el mercado internacional, que eso es distinto a la política de sustitución de energías fósiles por energías renovables. Es una cuestión completamente diferente. Uno puede pensar un escenario en el cual Colombia sea un exportador importante de gas y petróleo si somos competitivos en el futuro, y simultáneamente haber hecho una transición muy profunda de la energía. Ahora, esto hay que enmarcarlo a nivel global. Todo de lo que estamos hablando cuando hablamos de descarbonizar la economía es por el tema del cambio climático global. Y lo primero que tiene que entender el país es que el fracaso global de reducir las emisiones de efecto invernadero es colosal. El Acuerdo de París no se va a cumplir, y no se va a cumplir, entre otras, porque los 4 países, digamos, la Unión Europea, Estados Unidos, más la China, más la India, más la Unión Europea, pues no están no van a cumplir con las metas, como no cumplieron durante los últimos 30 años. Entonces, cualquier política de descarbonización de la economía debe obviamente atender esa situación global. De otra parte, es decir, Colombia no tiene por qué ir más rápido que ninguno de los países que son responsables en el problema del cambio climático. Sí. No tienen razón alguna para ir más rápido. Exministro, permítame, porque con eso quiero ir nuevamente con John Rodríguez, presidente de la USO. Ya volvemos con usted. Porque es que usted nos dice que entonces se tiene que dar ahora un Ecopetrol en clave de transición, pero todo tiene que ser en clave de transición. No debemos hacer algo pues como lo que nos está señalando el exministro Manuel Rodríguez Becerra, y es avanzar sí hacia la transición, pero pues también pensar en una realidad del mercado, y es que no podemos bajar de una el taco de la producción petrolera, la producción de hidrocarburos que genera caja, pero que además sigue siendo una necesidad no solo en Colombia, sino globalmente. El punto mío sería, Colombia tiene que asegurar la soberanía en gas y en petróleo. Pero, y hacer negocio con el gas y petróleo sí, tanto como sea posible, pero finalmente quiero mencionar una cuestión. Pero permítame un segundo. La pregunta que se me hizo. Sí, pero exministro, permítame porque es que... Ojo, las empresas más grandes del mundo petroleras, en este momento, de acuerdo a una investigación reciente,
solo están haciendo una inversión del 10% del capital que invierten en transición hacia las energías. Sí, pero exministro, permítame, es que quiero escuchar qué dice el presidente de la USO, el presidente de la Unión Sindical Obrera, el sindicato de Ecopetrol, porque él nos dice que Ecopetrol tiene que verse ahora en clave de transición. ¿En clave de transición hasta dónde? Porque es que las realidades globales indican que transición todavía no, poco a poco, pero no todo de una. Adelante, John Rodríguez. Muchísimas gracias por el espacio. Vea, creo que es muy válida la pregunta. Cuando los trabajadores y el sindicato decimos que Ecopetrol debe ser la herramienta fundamental de la transición energética, no quiere decir que mañana dejemos de producir hidrocarburos, de generar, de refinar, de transportar. Los campos de producción que hoy tenemos siguen activos y deben seguir activos. Es una transición y de eso somos conscientes los trabajadores y la organización sindical. Pero arranquemos, pero hagámosla de manera responsable, pero hagámosla en perspectiva realmente. Generemos proyectos que realmente vayan en clave de transición energética. No vamos a parar la perforación el día de mañana, no, ni más faltaba eso. Sabemos de lo que representa Ecopetrol para la caja fiscal del país, sabemos de lo que representa Ecopetrol para las inversiones sociales en el país. Lo que estamos diciendo es, hay un proceso que nos puede durar 4, 6, 8, 10 años, pero arranquémoslo de manera aterrizada, de manera concreta, con proyectos reales. Arranquemos esa transición energética que no es una necesidad de Colombia, es una necesidad de la humanidad. Y los trabajadores petroleros que hoy estamos formados para explotar hidrocarburo, para transportarlo, para almacenarlo, para refinarlo, pues nos debemos ir formando y se deben ir formando las nuevas generaciones en trabajadores para las energías limpias, en las nuevas formas de trabajo, en las nuevas técnicas, las nuevas tecnologías, para poder estar en ese Ecopetrol a la altura de la transición energética. Sabemos que no puede ser el día de hoy, o sea, es imposible, sería un absurdo, un exabrupto los trabajadores y el sindicato más grande del país decirle que Ecopetrol mañana ya no vamos a sacar una gota de petróleo más, no conocemos de las realidades fiscales del país. Sí, exministro Tomás González, a pesar de ese discurso que hemos escuchado tanto del gobierno, del presidente Gustavo Petro como de la ministra y pues esa moderación que han dado en los últimos días del mensaje de hacer esa transición energética y no hacerlo, digamos, abruptamente, sino de manera gradual, pues sí hay decisiones que parece que van en contravía, como por ejemplo el hecho de incluir dentro de la reforma tributaria la posibilidad de que las empresas, o la posibilidad no, la medida para que las empresas no puedan deducir del pago de renta la plata que pagan por regalías. Esto, ¿cómo se lee ese mensaje? Esto es definitivamente porque el gobierno no ha entendido lo que eso significa para la inversión petrolera o porque sí quiere a manera oculta acabar con la industria. Pues mire, Paola, yo creo que a mí me gusta mucho la frase del arquitecto económico chino, del milagro económico chino, que era Deng Xiaoping, que decía, a mí no me importa de qué color sea el gato desde que case ratones. Yo creo que en la posición del gobierno se necesita muchísimo más pragmatismo, porque tienen que entender que la transición energética no es solo un tema de reducir emisiones. Aquí tenemos un tema fiscal, como lo han dicho otros acá, aquí tenemos un tema de asegurar el acceso, aquí tenemos un tema de seguridad energética y uno tiene que balancear todo eso. Y no nos podemos quedar únicamente con el tema de las emisiones. Y el segundo punto que quería hacer, Paula, muy en línea con su pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que necesita Ecopetrol? ¿Qué creo yo que necesita Ecopetrol para poder hacer la tarea que se le está pidiendo? Yo creo que Ecopetrol necesita cuatro cosas concretas. La primera cosa que necesita Ecopetrol es que lo dejen adelantar la estrategia. Se gastaron mucho tiempo en armar una estrategia para descarbonizarse sin sacrificar la rentabilidad. Déjenlos hacer esa estrategia. Segunda cosa que necesita Ecopetrol, denle claridad sobre la nueva exploración, sobre los nuevos contratos. Vayamos por esas reservas, como bien lo anota Manuel Rodríguez y los que me han antecedido en la palabra. Denles claridad a ellos y al resto del país de que vamos a ir por esas reservas. Tercera cosa que necesitamos es pensemos en el impacto de la reforma tributaria. Usted ahora me preguntaba por la deducibilidad de regalías, pero la verdad es que la reforma toda está cargándole tanto al sector, tanto al sector,
que lo que va a pasar es que estamos poniendo en riesgo más de 100.000 barriles día de producción, pueden ser hasta 160.000 barriles, 15-20% de la producción podemos poner en riesgo. ¿Y eso qué va a hacer? Menos recaudo, al punto que ayer la Asociación Colombiana del Petróleo hizo unas cuentas de la nueva reforma y dijo que a partir del 2026, con estas caídas en producción y en inversión, vamos a tener menos recaudo con la reforma que sin la reforma. Y el último punto, la cuarta cosa que necesita Ecopetrol es, creo yo, es que le den un mensaje de continuidad a su equipo, que les den claridad de la incertidumbre que hay y les den claridad si van a tener continuidad o no, que ojalá la tengan. Entonces, 4 cosas muy concretas: claridad sobre la exploración, revisar la tributaria, claridad sobre la exploración y ojalá continuidad a su equipo directivo para que haga la tarea que tiene que hacer. Equipo directivo, quiero ir con Amílcar Acosta, porque ayer escuchábamos en la W en la mañana con Julio Sánchez Cristo que a él le parecía que podría ser una opción que el presidente de Ecopetrol y Ecopetrol como tal fueran los que dictaran y los que lanzaran línea o los que dieran línea sobre la política de hidrocarburos en el país. ¿Usted cree que eso es posible sabiendo pues cómo funciona el sector, o en realidad recargarle además a Ecopetrol y al presidente de la compañía y a su junta el dictar la línea sobre las estrategias de hidrocarburos en Colombia resulta más bien inconveniente? No, en absoluto. Ecopetrol es una sociedad anónima por acciones. Su razón social y misional es la de explorar y explotar petróleo, hidrocarburos, y lógicamente se tiene que alinear con las políticas del gobierno, y en este momento el gobierno está empeñado en sacar avante su estrategia de transición energética, pero la transición energética empezó en Ecopetrol, como ya se ha mencionado, hace 5 años, con su estrategia de transformación de energía que transforma. Y efectivamente, Ecopetrol ha venido dando unos pasos en esa dirección. Es importante destacar además que Ecopetrol hoy, y hablemos más bien del grupo empresarial Ecopetrol, porque no podemos dejar de lado el hecho de que ISA es del grupo empresarial de Ecopetrol, como lo es CEN, que es la de transporte de crudo, y como lo es Jocol. Entonces, no se trata de que a Ecopetrol se le vaya a desviar de su foco, de su core empresarial, para ponerla a hacer otras cosas en las que Ecopetrol además y sus empleados, sus trabajadores, no tienen esos perfiles para dedicarse a otras cosas diferentes a las que han venido haciendo. Lo que Ecopetrol tiene que hacerse es diversificarse, y eso es lo que ha venido haciendo Ecopetrol en los últimos años, y ya ha dado unos pasos concretos. Por ejemplo, ya hay campos de operación por parte de Ecopetrol que no están utilizando energía de origen fósil, están operando con energía solar. Tienen la meta para el año entrante de tener instalado en sus campos 400 megavatios de potencia, de los cuales ya hay 170 megavatios instalados. Y es muy importante también que se sepa que Ecopetrol ha venido mejorando también la calidad de los combustibles que refina para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado, que es una manera de ir descarbonizando la economía también. Recordemos, hace apenas 10 o 12 años, la gasolina y el diésel que se producía por parte de Ecopetrol tenía más de 12.000 partes por millón de contenido de azufre. Hoy, el combustible que está refinando Ecopetrol tiene menos de 50 partes por millón. De manera pues que, y en ese sentido también es de destacar, y con esto termino, el piloto. Hay 2 pilotos para producir hidrógeno en el país, porque, y se trata de producir hidrógeno verde,
ese sí, porque Ecopetrol hace rato ha venido produciendo hidrógeno, porque es parte de la cadena de producción en sus refinerías. De lo que se trata ahora, en línea con la transición energética, es de producir hidrógeno verde. Sí, y en ese sentido va el piloto que está desarrollando Ecopetrol. Sí, profesor Sergio Cabrales. El doctor Amílcar Acosta nos dice que Ecopetrol se ha venido diversificando ya desde hace un tiempo, pero quiero preguntarle si usted considera que Ecopetrol sí tiene hoy la capacidad tanto técnica como humana para hacer, digámoslo así, las dos cosas al tiempo, el tema de seguir explorando y explotando hidrocarburos y al mismo tiempo la transición energética, y si se debe cambiar el plan de inversión para que se empiece a enfocar más o en un mayor porcentaje en el tema de la transición energética e ir dejando así lo de la generación de energías fósiles. Hola, la transición energética comenzó hace muchos años en Colombia, no es que se vaya a comenzar en unos meses. Eso ya lleva años desde la ley 1715 para incentivar todas las inversiones en esto. Digamos, cuando se habla de la transición energética de Ecopetrol, particularmente se habla desde la net cero. ¿Sí? Básicamente es que las emisiones de Ecopetrol, que les decía que eran alrededor de 11 millones de toneladas, pues se van a reducir haciéndolo mucho más eficiente con generación solar que ya tiene instalada, entonces, y con eficiencias pues se va a reducir. Digamos, esa es por un lado la parte de Ecopetrol. No podemos perder el foco de que, digamos, Ecopetrol no ha entrado en otros negocios, lo puede hacer. Uno de los puntos clave es la parte de la rentabilidad. ¿Sí? Digamos, el negocio de petróleo y gas pues tiene una rentabilidad, digamos, actualmente todo lo que ha pasado con Rusia y Ucrania ha generado pues que los ingresos de Ecopetrol sean muy altos por los precios internacionales. No, ese es su foco de Ecopetrol, ese es su core de negocio. Él puede hacer otros tipos de negocios, como ya lo está haciendo con ISA, pero sabemos que, que es difícil de reemplazar rápidamente. Cuando hablamos de transición, puede que no sea 5 años ni 8 años. Estamos hablando de algo de 30 años, ¿sí? Básicamente, mínimo 20 años. Entonces, yo creo que Ecopetrol, para mí, se tiene que encargar de ser muy rentable, dar los fondos para la transición energética, para todos los planes de deforestación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, Ecopetrol el año pasado le giró a la nación 16 billones. O sea, estamos hablando de una reforma de 20 billones. O sea, el equivalente del 80% de esa reforma para el año entrante, el recaudo esperado, ya lo pagó Ecopetrol. Este año se espera un recaudo mucho más importante que eso. O sea, se espera que sea mayor que la reforma que se está tramitando. Entonces, digamos, hay que considerar que Ecopetrol está haciendo muy bien la tarea. Esos recursos son los que pagan la salud, pagan la educación, y entonces también hay que destinarlos a esa parte, a ese core importante de enfrentar esa transición energética que es la deforestación. Entonces, yo creo que Ecopetrol está generando esos recursos. No es fácil que cambie y que, digamos, ahora con un parque eólico en La Guajira se tengan los mismos recursos. No es sencillo. Digamos, sí. no es una cosa equiparable sí. En eso. Ahora, exministro Manuel Rodríguez Becerra, una cosa son las emisiones, y usted nos lo ha dejado muy en claro que hay unos países, 4 particularmente en el mundo, que son unos contaminadores violentos y que en realidad son quienes deberían cargar en su espalda la responsabilidad de reducir emisiones. Sin embargo, hay otro tema medioambiental, y es el del daño que puedan hacer en temas, en el aspecto de territorio, una explotación o un proceso de exploración petrolero, incluyendo lo que ahora se habla y es el fracking. ¿Hasta dónde, al decir no, paremos, no más exploración y bajemos en la explotación, atiende también ese clamor? Y es un daño ambiental que se hace en el terreno cuando se tienen exploraciones y explotaciones que pueden hacerle daño al medio ambiente. A ver, la tecnología de exploración y explotación en el campo petrolero está supremamente desarrollada. Digamos, yo me opongo, por ejemplo, que haya grandes campos petroleros o mineros en la mitad del Amazonas, no por los efectos directos de la operación petrolera o minera, sino porque se generarían cientos de miles de hectáreas de deforestación, que esa es la experiencia. Pero la tecnología está muy inventada. El punto ahí es que la autoridad ambiental tiene que hacer toda la exigencia para que la industria petrolera y industria de hidrocarburos esté con las tecnologías más avanzadas
a nivel continental y a nivel offshore. Pero yo sí quiero hacer énfasis en eso, porque con frecuencia hay y yo cuando fui ministro del Medio Ambiente hice un seguimiento muy cuidadoso de las operaciones de BP y en un momento descubrimos que no estaban aplicando las tecnologías más avanzadas y le exigimos que aplicara las tecnologías más avanzadas. Entonces, el punto yo creo que no es ese, pero el punto que sí debe, yo no sé por qué, por ejemplo, no se piensa en Colombia en fundar una empresa experta en energías no renovables renovables no convencionales. ¿Por qué tiene que ser Ecopetrol? ¿No? En los planteamientos de Mazzucato uno diría, bueno, sería de pronto mucho más razonable generar una empresa, incluso puede ser con los recursos que vienen de Ecopetrol y otras actividades y con plata del sector privado, que claramente se dedique a ese negocio. A mí me llama mucho la atención que las grandes petroleras del mundo solo estén invirtiendo el 10% de sus gastos de capital en energías de bajas emisiones. Eso yo creo que debería ser un indicativo para el país, porque ellos saben más del negocio que nosotros. Entonces, ¿por qué están haciendo una inversión relativamente baja cuando están haciendo una propaganda internacionalmente? Y hay un estudio reciente sobre eso muy interesante, que fue publicado en septiembre, cómo hacen una propaganda tremenda las empresas petroleras más grandes del mundo, diciendo que se están transformando totalmente para ir a las energías más limpias. Y cuando a las energías convencionales, renovables no convencionales, y cuando se mira cuál es su gasto de capital, resulta que es solo el 10%. O sea que yo creo que Colombia no tiene por qué, Colombia tiene que cuidar el gran negocio de Ecopetrol, porque es fuente de recursos para muchas actividades, incluye, por ejemplo, como se mencionó antes, combatir la deforestación, erradicar la pobreza, y yo creo que hay que pensar en Ecopetrol en términos de negocio, que sea una empresa altamente rentable en los próximos 20 o 30 años, que es lo que va a demorar todo el proceso digamos, de descarbonización, de menor uso de combustibles fósiles, porque no es que se vaya a dejar de utilizar. Hay necesidad de seguirlos utilizando por muchas razones. Bueno, entonces, yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es tener un buen negocio en Ecopetrol y obviamente generar todas las medidas que sean necesarias para hacer la transición hacia energías limpias, por lo cual hay diferentes vías alternativas, pero en Colombia, lo que no pueden entrar Colombia es en el discurso de que vamos a tener una transición energética, por ejemplo, en el caso de sustitución de combustibles fósiles, la más rápida del mundo. No hay ninguna razón. Nosotros debemos estar a una velocidad que sea coherente con la velocidad que llegan los otros países. Nosotros no tenemos por qué ir más rápido. Somos un país que emitimos solamente el 0.5% de las emisiones globales, de las cuales el componente de combustibles fósiles es bastante bajo. Entonces yo creo que el país debería centrarse en lo que es más importante, que es el tema de tener la deforestación y el tema de la adaptación al cambio climático. Bien. Esa es la gran controversia que hay que hacer en Colombia. ¿Qué diablos está haciendo Colombia en términos de cambio climático? De acuerdo al Swiss Re, Colombia es la séptima economía más amenazada del mundo por el cambio climático. Y para disminuir esa amenaza necesitamos proyectos de adaptación. Y los proyectos de adaptación valen mucha plata. Y por eso es que hay que tener buenos negocios como Ecopetrol para financiar esos proyectos de adaptación. La prioridad del país es la adaptación. No nos equivoquemos en gastar tanta energía en discutir. Pues mire usted, exministro, el país. No hemos dicho nada de adaptación. Exministro, pues mire usted, cerramos este bloque con la noticia que nos está llegando en este momento a través de fuentes del gobierno, en consonancia con lo que señaló al comienzo de esta conversación Amílcar Acosta, y es que efectivamente el gobierno ya está reconsiderando la decisión de no firmar más contratos para la exploración y explotación de petróleo, teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal del país. Muy importante, o sea, Juan Pablo. Está cambiando todo. Sí, y eso pues se espera también que sea un mensaje para que tranquilice más a los mercados que, pues como ya lo escuchábamos durante el inicio de esta emisión, ha generado que se baje o que caiga hoy el precio del dólar, al igual que en la jornada
de ayer. Muchas gracias a nuestros invitados, al exministro Amílcar Acosta, también a Tomás González, Sergio Cabrales, John Rodríguez de la USO y Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente. Quedan muchos temas pendientes, por ejemplo, qué va a pasar con el proyecto piloto Cale, que es el del fracking, pero vamos a estar muy pendientes porque Ecopetrol nos interesa a todos. Y este anuncio, Paola, puede estar cambiando el escenario completamente, claro que sí. Además que puede representar un empujón tremendo para la economía del país en estos días en que está un poquito de capa caída.